Bien, pues los toreros y el partido con el que estaba relacionado, bueno, no sé si en este momento hablará como una autoridad del Partido Ciudadanos. Bueno, el Partido Ciudadanos desde el principio veía bien los toros. Según el razonamiento del señor Espada, los toreros no tendrían derecho a atención sanitaria porque ellos mismos se meten en un berenjenal, se ponen en un brete, se internan en un jardín, se meten en un jardín por su propia voluntad, y por lo tanto no debemos pagar el resto de los ciudadanos ese capricho de poner en peligro su vida. E igualmente los deportistas que practiquen todo aquello que pueda entenderse de alguna manera como un deporte de riesgo. ¿Y qué deporte no lo es? ¿Cuántos atletas, cuántos jugadores de rugby, es que lo he visto más en Estados Unidos, pero es normal porque hay más deportistas? ¿Cuántos deportistas no han muerto por un paro cardíaco en medio de la pista? Y desde luego es que ellos mismos han querido hacer un sobreesfuerzo innecesario, que todos los demás ciudadanos tenemos que pagarles, pues porque les ha dado ese capricho, esa ventolera. Por no hablar ya de los alpinistas y de los escaladores. ¿Por qué tenemos que pagar sus rescates? Aunque bueno, esto es una pregunta no demasiado, no tan impopular. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo en que un alpinista pague su rescate, aunque sea un servicio público, así, todo lo que se quiera. O los espeleólogos que acaban en una gruta, desde luego debería hacérseles responsables económicamente, pero en un principio todo el mundo estará de acuerdo en que con que el rescate es un deber. Es un deber. Si alguien se va con un yate y se pierde, bueno, pues tenemos unas instituciones públicas, unas autoridades navales y marítimas que tienen el deber del rescate, y también existe el deber del rescate de alguien que se ha ido por su propia voluntad a hacer deporte en un picacho o en el interior de una gruta recóndita. Creo que los argumentos del señor Espada se pueden vencer de una manera muy, muy fácil, con un meñique. Sin embargo, no es el caso de este periodista llamado Mejide, que renuncia a todo razonamiento, renuncia a toda lógica, a toda dialéctica, y prefiere hacer trampa. Desde el mismo momento en el que sienta ahí a Arcadi Espada, como hemos visto, porque le pone un texto que no es suyo, que está modificado tramposamente. Y él dice abiertamente, empieza una conversación faltando. Le dice, pero ¿tú te has dado cuenta de las burradas que dices? Y Arcadi Espada se queda un poco sorprendido. Bueno, pues razonemos, llevémoslo al terreno dialéctico. O sea, este argumento de insultar no es un argumento, ni siquiera llega a falacia, me estás sencillamente insultando. Bueno, pues si no te gusta, razonemos, dialoguemos. Y entonces dice Mejide, no voy a hacerlo, porque no puedo, porque yo no sabría responder. Es lo que dice Marco Antonio. Yo no soy un orador como Bruto, pero te van a responder, y aquí vendría lo de las heridas de César. Y entonces Mejide se saca algo que es parecido al cadáver desfigurado, a las ropas llenas de sangre de César, y pone en una pantalla gigante a un niño, pues yo qué sé, con síndrome de Down o con una necesidad educativa especial, digamos nosotros. Diríamos nosotros en educación, y así no nos metemos en un diagnóstico, no somos médicos, no, pero bueno, digamos que un niño con una necesidad educativa especial, y se le nota en la manera de hablar, aunque hay mucha gente que tiene algún defecto del habla y no tiene ningún defecto intelectual. Eso también es cierto, ¿no? Bueno, pues ese niño y su padre están
hablando durante... Yo, por supuesto, no les pongo el argumento del padre y del niño, porque entonces a lo mejor los alumnos estarían también convencidos y querrían quemar la casa de Arcadia Espada como si fuera la de Bruto. Bueno, pues es un arco de tiempo absurdo, teniendo en cuenta que han llevado a un invitado para que hable por él mismo, pero le quitan la palabra y se la dan a un vídeo que dura muchísimo, pero luego aparece el padre en persona, le dan una tribuna y habla en lugar del entrevistado, en lugar del invitado. Desde luego el concepto de hospitalidad no lo dominan en este programa, que parece ser que es del Canal 4. Y efectivamente el periódico que lo recoge y con el que voy a poder enlazar el vídeo es El Periódico de Cataluña. Bien, pues este padre está en la tribuna hablando, y el invitado que ha venido a expresarse y a contar su vida... No ha pasado de la primera pregunta. La primera pregunta venía a ser: ¿no te da vergüenza haber escrito esto? Y no ha podido pasar de esa pregunta. Todo el programa es un padre de un niño con una deficiencia que entraría en ese campo de lo exterminable, según Arcadia Espada, y Arcadia Espada no tiene la palabra. Al final el padre, después de explayarse, concluye y dice Arcadia Espada: vale, ¿puedo hablar yo? Y entonces Mejide le dice: si hablas con respeto. Arcadia Espada se ofende porque está presuponiendo que es una especie de bárbaro o de alguien incapaz de hablar en sociedad. Lo está ofendiendo de nuevo, ha empezado la conversación faltando y sigue faltando, está provocando una reacción. Y al final Arcadia Espada dice: pues me voy a ir. Pues me voy a ir porque... es que realmente, ¿qué sentido tiene esto? Me habéis invitado, me ponéis un texto manipulado, luego no me dejáis hablar, estoy aquí oyendo un discurso y cuando yo puedo volver a hablar, estás presuponiendo que no voy a saber hablar con respeto. Pues me voy. Y le dicen: pues muy bien, pues vete. Y antes de irse se vuelve y dice: el tramposo eres tú. Y el público está callado, luego ordena al público que aplauda al padre y el público está convencido, está como para quemar la casa de Arcadia Espada. Y el periódico, por supuesto, El Periódico de Cataluña, que es un medio de la misma empresa, entiendo, que este Canal 4, bueno, pues el titular es: intervención de Arcadia Espada en el programa Chester de 4. Quizá no se pueda ver todo el artículo ahora. Bueno, o solo sea el artículo o solo sea el vídeo. Bueno, quizá... Ah, sí, vale. No, tiene una página en la que sale solo el vídeo. La noticia desarrollada tiene el titular: este es el momento. Hay muchísima publicidad, por supuesto, y por esto no me dejan compartir el vídeo tal cual, porque ellos quieren beneficiarse de esa publicidad. Y no quieren que nadie permita verlo sin los anuncios. Bueno, pues este es el momento en el que Risto Mejide echa a Arcadia Espada del Chester, o sea, del sofá. Hay gente que entiende de muebles y sabe distinguir un Chippendale. Yo no tengo ni idea de muebles, ni sinceramente, ni me importan. Es lo que decía Quintiliano y lo que se supone que decía Suetonio y claro, y luego también Quintiliano, Juan Luis Vives, Menéndez y Pelayo. Hay que desconocer algunas cosas. Yo respeto mucho a la gente que entiende de muebles. Yo no tengo ni idea. Chester, el programa de entrevistas de Risto Mejide vivió... más publicidad emergente. Vivió posiblemente este domingo su episodio más polémico, dice, para mí es el episodio más vergonzoso de la historia del periodismo, con la decisión del presentador de expulsar a Arcadia Espada, lo cual cualquiera que vea el vídeo sabe que es falso, porque dice Arcadia Espada: bueno, pues me voy, o sea, con este pastel que me voy, porque ¿qué hago yo con este plantel de falacias? Expulsar a Arcadia Espada. No, Arcadia Espada se fue porque no le veía ningún sentido a seguir allí. Al que estaba entrevistando, no, le hizo una pregunta y la pregunta era: ¿no te da vergüenza haber escrito esto? Por su negativa a retractarse de sus opiniones sobre las personas con síndrome de Down. Y nos quieren enlazar a otra noticia. No, en realidad nos enlazan a la misma noticia. El caso es que en general en noticias relacionadas salía, y ahora no lo veo,
tanto que Sabina escribió o firmó un manifiesto a favor de Arcadi Espada, como que Arcadi Espada fue llevado a los tribunales por el gobierno de Cataluña, por el Govern, por estas terribles injurias contra los niños con síndrome de Down, cuando en realidad en el artículo no se hablaba de síndrome de Down, ni se consideraba, no se hablaba del síndrome de Down. Nadie, a lo mejor Arcadi Espada considera que un niño con síndrome de Down no entra en la categoría de lo abortable. No lo sabemos porque no se le dejó hablar. Por supuesto que sus opiniones son impopulares y fácilmente desmontables, pero en ningún momento se intentó desmontarlas. En un momento... No, vivió posible... Estaba negativa a retractarse de sus opiniones sobre las personas con síndrome de Down. Y ya digo, él no había hablado del síndrome de Down ni en el artículo, ni en esa supuesta entrevista. En un momento dado de la entrevista, entró en el plató Rafa, padre de un niño con síndrome de Down, que afirmó ante Espada: mi hijo tiene síndrome de Down, que no es una enfermedad. Bueno, pues entonces si no es una enfermedad se supone que no entraba en lo que proponía el artículo. Bueno, sino una alteración genética. Es un niño feliz. Le gustan las natillas, la tortilla. Sí, mirad las heridas de César. Su madre y yo sentimos orgullo y emoción cuando, por ejemplo, él intenta leer. Está aprendiendo y se emociona. Acto seguido añadió: mi hijo es español y tiene una serie de derechos. O sea, en realidad el artículo está reproduciendo lo que yo me salto en mi clase. Porque ya digo que es un discurso tramposo. Este padre quiso explicar el dolor, más palabras, y al final concluye esto diciendo: la Asociación Down España, o sea, no se da en ningún momento la voz a Arcadi Espada, ahora se da a alguien que no estaba allí, que era la Asociación Down España. La Asociación Down España ha agradecido en un comunicado, cita textual, la emotiva intervención de Rafa como el apoyo... Emotiva, y tanto, si no había más que emociones, nada de razones. La emotiva intervención de Rafa como el apoyo y el cariño recibidos hacia nuestro colectivo. También queremos agradecer a Risto... Bueno, ahí terminan las comillas, empiezan otras comillas. No podemos hacer lo mismo que hace el programa de Mejide. También queremos agradecer a Risto Mejide y al programa Chester su posicionamiento a favor de las personas con síndrome de Down y su apoyo a los derechos del colectivo. Ha añadido la entidad. Por lo tanto, el discurso tramposo ha ganado. No estamos hablando aquí de quién tiene realmente razón, no. Pueden parecernos las opiniones de Espada completamente contrarias a la ética. Pero su discurso, su manera de hacer el discurso, su manera de razonar es plenamente ética. ¿No te parece bien lo que digo? Demuéstrame lo contrario, convénceme, dialoguemos. Tiene una ética retórica, una ética discursiva. En cambio, estos supuestos benefactores de la humanidad tienen un discurso completamente contrario a la ética. Están mintiendo. Ellos mismos se reconocen incapaces de razonar y de dar argumentos. Pero, como decía mi rector, José Guillermo García Valdecasas, Dios Padre no necesita de nuestras mentiras. Y muy probablemente si para defender una causa justa, añado yo, necesitas mentir, a lo mejor no es tan justa. Bien, pues aquí vemos una demostración clarísima de que no está bien hacer trampas, y yo puedo demostrar ante todos los que me escuchan que esto carece por completo de ética y que esto es una inmoralidad. Yo puedo demostrarlo en frío, pero en caliente esto ha funcionado muy bien y sigue funcionando a través de los altavoces mediáticos de este canal y de este periodista, aunque llamarlo periodista es excesivo, de este demagogo. Digamos, llamemos a las cosas por su nombre, de este demagogo. Bien, pues aunque está clarísimo que no voy a poder poner este vídeo, ya puesto, sí que me gustaría poner otros vídeos en los que vemos falacias exitosas, donde vemos trampas muy exitosas. Esto lo he puesto en clase y para quienes no pudieran asistir, porque estuvieran, yo que sé, en el médico o algo, qué pasó, y también para
quienes, en fin, quienes pasen por aquí y quieran ser oyentes, pues vamos a ver algunos ejemplos de claras falacias en la argumentación, que es algo que pertenece a la narración. La argumentación. Veamos el primer caso. Sí, estoy subiendo el volumen. Pertenece a un canal de televisión ya extinto, que es Intereconomía, así que no creo tener problemas de derechos. Espero, porque Intereconomía ya no existe. Pertenece al programa Lágrimas en la lluvia, presentado por el escritor Juan Manuel de Prada. Y habla el padre Carreira, un presbítero, un sacerdote, profesor de astrofísica. La enfermedad y con la muerte. Antonio, ¿te ha convencido algo el padre Carreira? En absoluto. ¿No te ha convencido? Nada. Porque yo espero... Pero tú reconoces que hay una actividad en el ser humano que no está marcada por las leyes de la materia. No, creo que el cerebro, la neurología, todo es una derivación, una evolución de la materia. Yo creo, he dicho antes, en la teoría de la evolución. Y yo voy a morir, quiero morir, y creo que voy a morir con la misma tranquilidad que el padre. Yo quiero añadir algo a esto. Sí, él piensa que muere tranquilo porque no es el final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carreira, Usted no sabe que es Yo el final. sé. Usted tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. La existencia del universo, materia. Eso no es definición. Materia. ¿Cómo se define una cosa en ciencia? Energía. Se define por sus actividades. Energía. Eso no es una definición. Bueno, creación, Tampoco. ¿no? La ¿Cómo? definición Bueno, es... ¿cómo define usted la materia? Materia es todo y solo lo que actúa por una de las 4 fuerzas que Dígame las 4, reconocemos. ¿cuáles son? Gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte Sí. y nuclear débil. Bueno, todavía no hay una teoría de las fuerzas que las unifique a las 4. Pero hay las 4. Hay las 4. Y eso me basta para definir a la materia. No. Mientras no hay una ley que defina las 4.1, no hay una explicación unitaria del universo. Yo no estoy hablando de que haya una explicación única, estoy hablando de lo que define a la materia, que son esas 4 No he fuerzas. dicho única, he dicho unitaria. Pues me da lo mismo que le llamen A mí no. unitaria que única. No, la diferencia entre los conceptos es muy grande. Yo estoy diciendo que existen esas 4 fuerzas Pues que usted es feliz. definen a la materia. Bueno, pues usted es feliz creyendo eso. Yo soy feliz no creyendo. No he metido un nada de creyente o no creyente en lo que estoy diciendo. Estoy diciendo simplemente lo que define a la materia. Las 4 fuerzas, estoy de acuerdo. Pues entonces, dígame, ¿cuál de esas 4 fuerzas explica una poesía? La materia emerge, de la materia emerge una facultad espiritual, que se llama espiritual, y para que entienda la gente... La armamos entonces. No, ¿qué va? Es que el espíritu está en el hombre. Nosotros tenemos espíritu, tenemos Defíname espíritu. espíritu, lo que no es materia, pero es producto de la materia. Magnífico. De modo que la materia hace algo ¿Es que capaz? no es materia. Sí, es capaz. Pues no es capaz. Bueno, usted lo Porque piensa. la definición de la materia se hace por esas 4 fuerzas. Claro. Y esas solo modifican la materia. Es lo único que hacen. pero tú Bueno. reconocerías la existencia del espíritu. Sí, pero muere con la materia. Si El espíritu no muere es con la materia ni puede serlo. Bueno, muy bien, pues usted piénselo, no me va a convencer nunca, ni porque le ve mal la voz. No A mí es me va a una convencer. cuestión de es que convencer el, la el- gente. el padre Carreira pone énfasis, pero no es que está ya enfadado. sé, ni porque me ponga a que defina la materia. Yo no tengo por qué definir la materia. Porque si no sabemos de qué hablamos. Yo sí sé de qué hablo. Pues si no sabe definirlo, sé de lo que hablo. si no sabe definirlo, no sabe de qué habla. No, pues si yo El estoy de padre, acuerdo. el padre Carreira yo creo que lo que quiere decir es que hay actividades humanas que tienen que ver con la capacidad para... ¿Por qué razón Para los disfrutar animales de la mueren y belleza? no hay nada? Y el hombre que procede del animal igual, una evolución, Ya, pero los ¿Por hombres, qué? los hombres no tienen esta capacidad. sin creer que Dios ha creado al hombre. Entonces yo no entiendo su fe. Yo no entiendo. ¿Por qué él no entiende mi falta de fe? Porque, No, si la- ¿Por qué él no falta de tiene fe. la generosidad porque que yo usted tengo de no admitirlo? está considerando que en el hombre hay una realidad que no se explica por las 4 fuerzas que definen a la materia. Bueno, ¿y por qué usted tiene que hablar con un tono dogmático de superioridad
sobre una persona que no cree en eso. Que no es cuestión de Yo lo creer, respeto a usted, porque usted no me respeta a mí. Bueno, porque estamos hablando en lógica, señor mío. En lógica, la fe... si En usted lógica ¿Pero de cómo? explicar... No, usted... Escúcheme si quiere explicar lo que quiero decir. Escucho. a ver, Si no el nos hombre acaloremos, no nos tiene acaloremos. una Escucho, actividad, yo no me acaloro. si el hombre tiene una actividad que no se puede atribuir a las 4 fuerzas de la materia, tiene que haber una realidad distinta de la materia como causa de esa actividad. Eso es lo que yo he estado diciendo al decir que en el ser humano no puede explicarse todo en términos de la materia. ¿Puedo hablar? Y con eso, si en el ser humano hay algo que no es materia, entonces tengo derecho a preguntar acerca de ese algo y de su supervivencia o no supervivencia. Así de simple. ¿Puedo hablar? Sí, A ahora puede ver, hablar Antonio. lo que quiera. Vamos a ir cerrando este tema, pero habla, sí. En el fondo, su razonamiento es propio de un tertuliano. Tertuliano decía, credo ut intelligur. Y yo pienso, yo necesito entender para creer, mientras que usted parte de una base. Primero la fe. Y como creo, entiendo. Eso no quería decir. No he hecho eso. Muy bien, absolutamente. para mí he terminado la conversación. Para nada. No, pero en cualquier caso, He vamos hecho a dejar... exactamente lo contrario. Vamos a dejarlo, pero no, yo creo que el padre Carrera lo que ha dicho es que, y eso lo ha reconocido, que en el ser humano hay una actividad Espiritual. espiritual, La reconozco plenamente. y él dice que esa actividad espiritual tiene que tener una causa que no está en la materia. Y yo creo que está en la materia. Bien, pero... él es Como la lo que te ha dicho. definición de materia se hace por sus actividades, la única definición de materia válida en Es ciencia... que yo no quiero hablar ni de los grandes filósofos, ni la fenomenología ni Heidegger, Muy que bien. dicen que en la propia materia está el germen del descubrimiento de la verdad, porque si no, no sería posible. No quiero entrar en discusiones Bueno, pues que se la acabó. gente no va a entender. Muy bien. Quiero, por tanto, el asunto terminado. ¿Usted es creyente? Yo soy ateo. Pues vamos a dejarlo aquí. En cualquier caso, creo que preguntarnos por el sentido de la vida, yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos siempre y que supongo que en la vejez nos la seguimos haciendo. Bien. Bien. Bueno, luego se ven las cosas que YouTube me sugiere. Estoy viendo que más o menos está todo en buena lógica, salvo esto de que me recomienden la biblioteca de Pérez Reverte. Bueno, esa biblioteca, por lo visto, tiene 30.000 volúmenes o algo así. Bien, aquí hay mucho que comentar, evidentemente. En primer lugar, todo el mundo se habrá podido dar cuenta del tono hosco del padre Carreira. Esto es un defecto retórico, evidentemente. Este tono pedante de maestro de escuela es un defecto retórico, pero que veremos ahora, en realidad funciona y es muy efectivo. Es un defecto desde el punto de vista ético y estético, pero que sin embargo es muy eficaz, como este discurso tan tramposo de Marco Antonio que hemos visto imitar en el Canal 4 por Mejide. Cualquiera podrá haberse dado cuenta también de que García Trevijano pues, no tiene ni idea de lo que está diciendo y se aferra a falacias también. Yo no tengo por qué responderle a usted porque usted me está hablando en un tono que, bueno, podemos condenar el tono, pero si se le pide que razone, pero evidentemente García Trevijano no puede razonar, no está en condiciones de razonar, le falta conocimiento como materia prima para dar un argumento, porque es lo que decía Catón el Viejo, rem tene, verba sequentur. Primero ten la cosa y luego las palabras seguirán. Es evidente que García Trevijano no tiene la cosa, no domina la materia y por lo tanto no puede dar un buen razonamiento ni puede hablar bien y por eso se trabuca y se detiene porque no domina la materia. No domina la materia y querer decir, no, yo es que no respondo porque usted habla en un tono dogmático, es coger el rábano por las hojas, es intentar marear la perdiz y cualquiera puede darse cuenta de que García Trevijano está intentando luchar, intentando zafarse como gato panza arriba y que ahí no tiene nada que hacer. Esto es algo bastante evidente.
mal por García Trevijano por decir cosas de las que no tiene ni idea, intentar argumentar con tono autoritario, con tono de, no autoritario, sino de autoridad, fingir que sabe de lo que no sabe, y mal por el padre Carreira, pero muy mal, especial. Vamos a analizarlo de nuevo, el principio, donde se produce la mayor falacia. Vamos a ver si puedo volver a... Quiero añadir la enfermedad. A ponerlo, vamos a ver. Tranquilo, porque no es el... Arguir que comienza... Bien, sí, vamos a ver las falacias del padre... Vamos a ver las falacias del padre Carreira, porque la de Trevijano es muy obvia. No tengo ni idea. Usted habla en un tono dogmático, pues muy bien, pues usted es creyente y yo puedo serlo. Eso no es válido en dialéctica. Usted crea lo que quiera y yo creo lo que quiera. No, en dialéctica esto no es válido, y mucho menos aquello de no vamos a hablar de los grandes filósofos, porque la gente no lo va a entender. Bueno, esto es un argumento verdaderamente ridículo. Yo estoy intentando citar todos los nombres que puedo. He citado a Tertuliano, que parecía que era un insulto, parecía un conato de insulto, porque eso es propio de un tertuliano, y alguien podrá pensar que es tertuliano en el sentido de un señor que va a las tertulias sin tener ni idea de lo que habla, pero da su opinión certera a su juicio sobre todo. No, pero habla del filósofo o del teólogo Tertuliano. Entonces, lo que parecía un insulto no es sino una cita de una autoridad que es Tertuliano, y al citar Tertuliano, cita a Heidegger, cita muchos nombres para luego decir no, la gente no lo va a entender. La pobre gente sencilla está muy por debajo de nuestros altos razonamientos. Ese argumento es completamente ridículo. Escaparse de dar una razón que evidentemente se le escapa a García Trevijano diciendo no, es que al público esto se le va a escapar, el público no lo va a entender. No, es usted el que no lo entiende. ¿Qué excusa? No, es que a mí no me da miedo, pero a mi muñeca sí. Es lo que está diciendo García Trevijano. A mí no me da miedo, pero a mi muñeca sí. Yo sí lo entiendo, pero el público no lo va a entender. Todo esto es muy evidente, pero quizá no sea tan fácil de ver la falacia de... O sea, las falacias de García Trevijano o las trampas de García Trevijano son fáciles de ver porque son muy inocentes, son muy ingenuas. Yo sí lo entiendo, pero el público no lo va a entender. O usted me está hablando en un tono autoritario, lo cual es verdad, pero eso no le ha impedido contestar mientras creía manejarse. Luego ya, cuando ve que está resbalando y que se va a pegar un morrazo, pues entonces sí dice, pues me acabo de dar cuenta ahora de que su tono, que es autoritario desde el principio y es impositivo desde el principio, es autoritario y es impositivo. Entonces, ¿por qué usted tiene que hablarme así? Pero no, se le ocurre ahora. Podría haber dicho desde el principio, dejando a un lado el tono impropio con el que usted me está hablando, voy a responder. Pero no, responde y luego se queja del tono. Con lo cual, ese quejarse del tono a deshora, evidentemente es porque ya no sabe qué hacer. Pero quizá, como digo, no sea tan fácil de ver la falacia del padre Carreira, o las falacias del padre Carreira. Vamos a volver sobre nuestros pasos. Final. Y yo pienso morir tranquilo porque sé que es el final. Padre Carreira. Usted no sabe que es el final. Usted Un tono de maestro de escuela. Pero sigamos. tiene una manera de arguir que comienza con la presuposición de que lo único que existe es la materia. Defíname materia. Y aquí le hace una pregunta en tono de maestro de escuela. Y García Trevijano, a pesar de tener 200 años, tiene inserto en su cerebro ese mecanismo de los estudiantes y de los buenos estudiantes, como sin duda alguna sería García Trevijano cuando estudiaba Derecho y Jurisprudencia, y se activa esa especie de virus y empieza a reproducirse con la idea de que si no responde inmediatamente empieza a mandar señales, todas repitiendo que si no responde inmediatamente es tonto o va a quedar como un tonto y la clase se va a reír de él. La clase, que son esos otros señores que también tienen 200 años.
activa en el cerebro de García Trevijano, ese dispositivo de emergencia, que a lo mejor no es tan de emergencia, porque siendo un intelectual, un hombre que a lo mejor lo tiene mucho más trillado y más usado de lo que podría parecernos, ese dispositivo del estudiante, que piensa que cuando se nos hace una pregunta en este tono autoritario, ¿qué es materia? En primer lugar,